Oscar Bustamante, analista político. Buenas tardes, ¿cómo estás? No voy a spoilear, vemos al final si tuvimos alguna respuesta construida en conjunto. Bueno. ¿Cómo andás, Chavo? Muy bien, ustedes, muchísimas gracias por la invitación a hablar de esto que, bueno, me apasiona a mí, les apasiona a ustedes, sin duda a los oyentes de Economía de Bolsillo también, y en un contexto donde es más que interesante prestarle atención a algunas cosas, ¿no? Más vale. Vamos por parte porque tenemos varias cosas para hablar. Primero, ¿te viste sorprendido, digamos, de esta reacción de Cristina? ¿Pensabas que iba a terminar siendo candidata? ¿Cómo lees este movimiento de ella? No, creo que fue bastante interesante un tuit que vi al pasar. Digamos, está pasando mucho la política por Twitter, como ustedes habrán visto también en base a los recientes anuncios también en nuestra provincia. Eh, Cristina se bajó de una candidatura a la cual no necesariamente se había subido ella. Claro. Ella fue propuesta, ella es de hecho, por supuesto, la dirigente de este espacio que tiene, del Frente de Todos, que tiene la mayor cantidad de caudal electoral, la mayor capacidad de conducción política, la mayor relevancia central como figura política. Eso es fuera de discusión. Tomás Rebord decía que cuando el expresidente Mauricio Macri anunció que no se iba a postular, no hubo ninguna especie de duda al respecto, ningún operativo clamor, ninguna duda sobre sus intenciones al anunciar eso, sino que se lo vio como algo casi natural y un dato que estaba basado en una percepción social bastante clara, ¿no? Con lo de Cristina pasó algo un poco más confuso. Hay gente que sigue planteando, sobre todo en las redes sociales, Sí. que en realidad es un prolegómeno para un operativo clamor, que lo que hay que escuchar es lo que va a pasar el 25 de mayo. Yo creo que, como bien señalaste vos, Claudio, recién, ella básicamente ya manifestó con un carácter que no va a admitir ninguna marcha atrás, que no va a ser candidata. Y recuerdo que no es la primera vez que lo dice, y muchos decíamos ya que Cristina le ha dado un valor a la palabra pública que siempre ha respetado, y ya había dicho una vez al final de una alocución que no iba a estar en ninguna boleta. Hablando exactamente de lo mismo que habló en este comunicado que sacó hace 2 días, si mal no recuerdo, que tiene que ver con que no va a permitir que tumben la lista o que la proscriban, dándoles argumentos a la Corte Suprema o a quien quiera animarse, porque no es sobre la Corte Suprema, hay todo un entramado del Poder Judicial que termina teniendo expresiones como esta suspensión a último momento o pretensión de suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, ¿no? Así, Totalmente. Sí, sí, un sí. poco... Perdón, Claudio, te... No. Que si ves, porque luego de esto, yendo después seguramente si sea el tiempo quiero volver a algunas cuestiones nacionales, pero quiero tocar todo, ya que te aprovecho que tenés una mirada también regional. Seguido esto, recordémosles a la gente que Urribarri ya se había postulado, prepostulado, no sé cómo llamarlo, precandidato, y había presentado un recurso ante creo que la Corte acá, o a la Cámara Electoral, no estoy muy seguro bien dónde, pero había presentado un recurso para que lo habilitaran, presentando una interpretación de la Constitución, porque él no puede volver a ser gobernador porque ya cumplió dos ciclos. Pero lo que hace Urribarri es, luego de la renuncia de Cristina, tomar la posta, digamos, y decir, bueno, en virtud de esto yo también, pero me parece que lo hizo en un espíritu, justamente como lo cerrabas vos recién, Chavo, esto de, bueno, quizás si yo me presento, la Corte no frena las elecciones acá. No sé cómo ves vos esto y cómo reordena la cuestión de las internas, o cómo es vos que se rodea la cuestión de las internas en lo que es el oficialismo, ¿no? Que todavía Cresto, creo que también por Twitter, reafirmó que seguía con su precandidatura. Sí, es una época que me parece que es ideal también para Twitter porque no es Sí. una época donde se puedan hacer... primero que no creo que nadie esté interesado en leer grandes textos de la mayoría de los actores políticos. Ahí hay excepciones como el caso de Cristina, que publica esta carta y el sitio se cae de la cantidad de visitas que está teniendo, ¿no? Esos son los menos. Para el resto de la política me parece que hay un exceso de prudencia que también se expresa en frases un tanto ambiguas, posicionamientos que marcan más una orientación que una decisión final.
Y un poco eso es lo que está pasando también con la definición de algunas candidaturas que aún se encuentran pendientes al interior del peronismo provincial. El último tuit al respecto de Enrique Cresto, me parece que lo que manifestó él es que se sigue analizando la certera posibilidad de presentarse, pero no lo leí como una confirmación de esa participación. Lo mismo ha pasado con Piaggio de Gualeguaychú. Su posicionamiento tiene que ver con algo que me parece que es bastante saludable, por supuesto, en un escenario de polarización como el que estamos viviendo a nivel nacional, que tiene que ver con no comprometer las fuerzas del espacio que ellos mismos integran. Entonces, ahí es donde entran algunas de estas frases que pueden ser en algunas ocasiones frases que suenan hechas, pero no dejan de tener su asidero en la realidad, como que es necesario traccionar dentro del espacio en pos de lo que sea mejor del espacio, de poner algunos intereses personales, lo cual no quiere decir de ponerlos nunca de forma absoluta, sino armonizarlos con lo del conjunto del espacio. En ese sentido, la única certeza me parece que tenemos de momento es que la candidatura principal que se ha presentado para el peronismo entrerriano es la del intendente de Paraná, la de Adambal. Hay otras posibles candidaturas que aún no están confirmadas y que tienen mucho que ver con este análisis más interno que se realizará al interior de la fuerza y que realizará cada uno de los aspirantes a precandidatos. Ya decirlo así suena bastante lejano. Por otro lado, lo que me decías, Claudio, de Uribarri, de Sergio Uribarri, electo gobernador, entiendo que sí, que él siempre ha manifestado su pertenencia, por supuesto, al espacio del Frente de Todos y dentro del Frente de Todos a la conducción de Cristina, y que con unos argumentos tan sólidos como los que planteó Cristina también en su comunicado, era una decisión casi obvia, ¿no? Él hizo una presentación argumentativa, sabemos que el derecho también tiene mucho que ver con interpretaciones posibles, que expresan a veces más correlaciones de fuerzas que verdades reveladas que están en la letra de la ley. Sí. Y esa solicitud, esa posible interpretación a la cual estaba apelando Uribarri, no parece posible en este contexto, y de hecho ha habido fuertes signos en sentido contrario, que fue lo que la Corte Suprema hizo con Tucumán y San Juan. ¿Cómo estás viendo hoy la oposición en la provincia en general? No quiero particularizar Paraná porque todavía no, más allá de algunos que se han lanzado y alguna cartelería que dando vuelta, formalmente la campaña no ha iniciado, pero veo como que un poco la presencia de por ahí el candidato más fuerte que tiene Juntos por el Cambio, que es Frigerio, ha bajado un poco. No se lo ve tanto como en meses anteriores donde tenía mayores apariciones, y como que se ha desdibujado un poco. No sé cómo estás viendo o si los ha golpeado el hecho de la unificación de las elecciones. Estaban esperando otra cosa. Eso parecen indicar declaraciones que no me contan, no las he recibido a título personal, pero que se han publicado en la prensa. Que en realidad estaban contando con un escenario diferente y que los ha sorprendido esta unificación. La unificación, de hecho, por supuesto, le otorga algunas particularidades a la elección provincial. Entre ellas, bueno, la definición de una fecha que es más lejana en el tiempo que cercana, como hubiera sido en el caso de un adelantamiento, la presencia de boletas y de cuerpos más importantes en el cuarto oscuro, la necesidad de que cada fuerza decida, por supuesto, si pegan en todas las categorías o no, o si tienen una interna y presentan un candidato que vaya pegado a un solo candidato a presidente o a otro, o lo que fuere. Sabemos cómo es en la ley provincial, no necesariamente eso es hacia nivel nacional. Y me parece que tiene que ver más con una economía de fuerzas que con otra cosa. Hay que destacar también que el Frente de Todos no tiene aún, sobre todo después de esta novedad tan importante que fue la de el anuncio de Cristina, no tiene un candidato en firme. En Juntos por el Cambio hay varios candidatos avanzando, básicamente los dos más fuertes parecen ser de momento de extracción del PRO, al menos Bullrich y Larreta, con una participación de Morales por el lado de la UCR. Entiendo que de la UCR es el único hasta ahora que se subiría al ring nacional, por la candidatura para presidente al menos. Y bueno, algunos tironeos y demás propios de
esta disputa por la sucesión del liderazgo del expresidente Macri al interior de Juntos por el Cambio. Hasta hace poco tiempo teníamos que contar a María Eugenia Vidal también como candidata a presidenta. En esa tesitura vino y visitó acá con Rogelio Frigerio alguna empresa, y hoy ya sabemos que no va a ir por ahí su propuesta electoral para este año. Entonces me parece que tienen también muchas definiciones que tomar a nivel nacional Juntos por el Cambio, que van a ser bastante clave también para lo que puedan proponer y articular a nivel provincial. Y siguiendo con el plano nacional al que volvimos, vos sabés que hoy un rato antes de venir para la radio me preguntaba, y una compañera de la facultad me decía, vos decís que va a ganar Milei las elecciones, y yo la tranquilizaba diciéndole, mira, ¿te acordás de López Murphy, de Cavallo candidato, ¿no? De distintos candidatos de extracción, bueno, no comparables con Milei, pero de la derecha, que tenían en su momento un alcance enorme en los medios, que los medios los habían inflado un montón y que parecía que iban a tener mucha adhesión en las urnas, y que finalmente, a la hora de contar los votos, bueno, sacaron menos que la izquierda, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo me preguntaba si lo de Milei, quizás para tratar de tranquilizarme, podríamos pensarlo así. ¿Vos cómo lo ves a esto? Mira, por un lado creo que es sí un gran cuco que ha sido construido mediáticamente, que se le ha dado más preeminencia a algunas de las cosas que dice que la que merecerían, sin lugar a dudas, y bueno, con algunos pareceres francamente disparatados, y ustedes sin duda podrán criticar mucho mejor que yo la solvencia de muchas de las ideas económicas y de las propuestas económicas que plantea. Fuera de eso, sí entiendo que es un fenómeno atendible, que es un fenómeno que no es solo argentino, ni mucho menos, pero que tiene sus particularidades en nuestro país y que sería mala praxis, me parece, de todos los que nos interesa la política no prestarle atención. Primero, que ha tenido un crecimiento real, no solo a nivel encuestas, que uno podría desconfiar de qué tan representativas son o de cuánto cambia esa foto semana a semana, sino en lo que fue su construcción inicial ya a nivel capital federal y, bueno, cómo ha buscado escalarlo a nivel nacional. Dentro de eso tiene una particularidad también, que es que ya manifestó desde ese espacio que no va a pegar con candidatos a gobernador, excepto, entiendo, en Buenos Aires, lo cual nos habla de una construcción que han sido criticados por verticalistas los partidos y los movimientos históricos de nuestro país, de una construcción más que verticalista, excesivamente personalista, que tiene que ver, bueno, quizá con esta construcción tan mediática y con esa especie de blindaje mediático. Sin embargo, no alcanza solamente con pensar que los medios lo han ayudado con ese crecimiento, sino que hay... A ver, la carta de Cristina tenía mucho que ver con un diagnóstico respecto de lo que implicó el acuerdo con el FMI, tenía que ver con una decisión personal en el marco de el lawfare, pero también tenía un primer párrafo que me parece que al que hay que prestarle especial atención, donde ella hablaba acerca de los problemas que estamos viendo en nuestra democracia, que cumple 40 años. Ese es el punto de partida y eso es lo que permite también que estos fenómenos se puedan dar. Dice Cristina ahí al comienzo de su carta que esta democracia, que cumple 40 años en 2023, perdió en lo económico, degradó en lo social y se está empezando a romper en lo político e institucional, ¿sí? Y habla de insatisfacción democrática. Me parece bastante clave ese diagnóstico para pensar no solo a Milei, sino a cualquier otro fenómeno similar al que podamos asistir, que no es solamente en nuestro país, ¿sí? Alguien a quien se caracterizó como el Milei paraguayo sacó un 22% de los votos, ahora está detenido, de hecho, después de que quiso llamar a desconocer los resultados de las elecciones del 30 de abril. Tenemos, bueno, otros ejemplos de... Sí, Bolsonaro, Trump. Bueno, esos fueron los primeros, ¿no? Esos fueron los primeros y al mismo tiempo, eso es confuso todo. María Esperanza Casullo, la politóloga, decía, en alguna época hablábamos del péndulo y decíamos que todos los gobiernos de la región iban para la izquierda, después iban todos para la derecha. Ahora dice, son como un corcho que está flotando en una palangana que lleva a alguien al trote, entonces constantemente va para cualquier lado todo. Son muy cambiantes esas vinculaciones y esas construcciones de hegemonía son bastante frágiles.
Bueno, tenemos Ecuador ahora para seguir con lo que pasó ayer. Entonces hay un montón de cosas que marcan en la región no solo esta insatisfacción democrática, sino también una dificultad para sostener en el tiempo acuerdos, frentes, bueno, tenemos en nuestro país ejemplos también, y sobre todo para pensar que el voto o la declaración de confianza que te puede brindar el pueblo, la participación popular en un momento se sostiene ni 2 años, ni 1 año, ni 4 meses, depende muchísimo de muchos factores, si no hay que ver lo que pasó con Chile. Chile, donde la propuesta de reforma de la Constitución de Pinochet era un hecho dado y fracasó, naufragó absolutamente. Entonces, bueno, nuestro país tiene como particularidad respecto a otros países que están en problemas también institucionales y políticos a nivel latinoamericano, que afortunadamente y por lo que fue nuestra transición democrática no tienen un papel preponderante las Fuerzas Armadas ni tienen voz y voto a la hora de decidir para dónde va la política. Cosa que en Ecuador, en Perú, en Uruguay con la reforma ahora de seguridad social, parecen tener todavía otro tipo de participación. Pero tenemos una posibilidad casi de ser referencia en teorización sobre el lawfare. Entonces, bueno, me quedaría tranquilo con la posibilidad de que sea presidente, efectivamente, Milei, para responder a tu pregunta, pero no me parece para nada tranquilizador que lleve, por ejemplo, de candidata a vicepresidenta a una negacionista que quiere dar por tierra con el derecho al aborto. Entonces, que esas voces se consideren socialmente habilitadas a expresarse, ya me parece que tiene que ser un llamado de atención. De algún modo, una cuestión que se estaba debatiendo en estos días era, bueno, que la adhesión a Milei tenía que ver más con un enojo no racional, que bueno, sabemos que la política no es racional, y no con la adhesión a sus propuestas, porque mucha gente que se le pregunta, ¿lo vas a votar a Milei? Y dice que sí, cuando se le pregunta sobre su conocimiento respecto de las propuestas concretas de Milei, las desconoce. Mucha gente que no está de acuerdo con dar de baja la ESI, ni con dar de baja el aborto legal, seguro y gratuito, ni con la privatización de la educación, entre tantas otras cuestiones. Sí. O, bueno, esta mala interpretación, digamos, de que cobrar 100.000 pesos hoy en una dolarización implicaría cobrar $100.000. Sí. Claro. Seguramente a ustedes les sonará más ridícula todavía que al resto, pero que de todos modos uno ha visto entrevistas que hacen en la televisión, en la cola de un cajero, y esas voces se expresan. Por eso digo, hay una responsabilidad ahí que me parece que Cristina ha estado un poco a la altura de esa responsabilidad, no solo con el diagnóstico que hizo, sino con esta convocatoria a discutir algunas cosas que tendrían que ver con consensos básicos a nivel del sistema político. Los problemas de la economía bimonetaria, la necesidad de rediscutir algunas cosas del acuerdo con el Fondo Monetario, y otras cuestiones que son llamados al diálogo en algún punto, a superar esto que marketineramente se ha llamado como la grieta, pero que a fin de cuentas no le sirven a mucha gente cuyo negocio es justamente ser oposición de Cristina. Entonces hay un problema ahí, un diálogo imposible que me parece que puede tener estas consecuencias que a priori las fuerzas más afianzadas en el sistema político no querrían, como el crecimiento de una fuerza básicamente impredecible como la de la Libertad de Avanza. Chavo, muchas gracias por esta entrevista. Me hizo acordar esos break de en la facultad, en los posgrados, donde teníamos largas charlas y ni hablar en algunas clases. La verdad que siempre Con otros problemas. Eran otros problemas, totalmente. A ver si nos traían o no las masitas en el break. Ay, queremos tener esos problemas. Muchas gracias, Chavo, por esto, un placer. Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Era Oscar Bustamante. Muchas gracias, Oscar. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Que anden muy bien, gracias. Gracias. Bueno, Oscar Bustamante al cierre de Economía de Bolsillo.